Bueno, hoy vamos a hablar entonces de Friedrich Nietzsche, ¿sí? Les voy a compartir un PowerPoint. Ahí tenemos una imagen de Nietzsche y un poco lo que fue brevemente la vida, ¿no? Friedrich Nietzsche, igual que Kant, igual que, ¿cómo se llama este otro filósofo? Hay un filósofo racionalista, bueno, digamos que él era hijo de pastores protestantes, ¿no? Es decir, que estaba muy influido por la religión, muy influido no por el catolicismo, sino por el protestantismo. Nace en 1844 en un pueblo de la parte de Sajonia y estaba tan movido por la religión y por la creencia en Dios que decide eh, seguir la carrera de su abuelo y de su padre, que eran pastores protestantes, hasta que cuando tiene 16 años recibe la confirmación. Y al año siguiente empezó a alejarse de la religiosidad, ¿no? Empezó a no creer y él retroactivamente en una de sus obras dice que esta crisis que lo llevó al ateísmo eh, él la iba a llamar la muerte de Dios, ¿sí? Él dice que este hecho que pasó en su vida, en realidad es algo que tiene que atravesar toda la humanidad. Y acá, en uno de sus libros, vieron los libros de Nietzsche, son libros muy poéticos, metafóricos, no son libros que uno pueda leer la definición de los conceptos, sino que son libros en donde aparecen proclamas, gritos. Por ejemplo, así habló Zaratustra. Zaratustra es una persona que va caminando y va diciendo cosas, ¿no? Entonces, no es un libro de fácil comprensión, pero al mismo tiempo da lugar a muchas interpretaciones diferentes. Por ejemplo, él dice, ¿y dónde está Dios? Os lo voy a decir, lo hemos matado vos y yo. ¿Sí? Es decir, con esta cuestión de la muerte de Dios, vamos a ver qué significa, qué representa, qué es lo que quiere decir. Y finalmente en el año 1900 muere, ¿sí? Cuando era joven, parece que se contagió sífilis. En ese momento no había una cura, vieron, la penicilina se inventó en el siglo XX, es decir, que la gente que tenía sífilis atravesaba todo lo que era la enfermedad, que es una enfermedad terrible porque va destruyendo el cerebro, ¿no? En la etapa final. Entonces, él tuvo la enfermedad como en estado latente, que no se había desarrollado hasta los últimos años, que tuvo un deterioro muy grande, terminó internado, hospitalizado y prácticamente después que escribió sus obras más importantes, no escribió en los últimos años nada porque estaba con este trastorno de demencia a partir de la sífilis. Bueno, esa fue un poco su vida, ¿no? Vamos a ver que su obra está bastante vinculada a su vida, ¿no? A sus travesías vitales. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Nietzsche es vitalista, ¿sí? ¿Qué quiere decir vitalista? Que él le va a dar un valor enorme a la vida y va a plantear que la vida no se puede reducir a la razón, ¿sí? Va a tomar dos dioses de la antigüedad que son Apolo y Dionisio. El dios Apolo es como el dios de la mesura, ¿no? Del equilibrio, eh, de la razón.
Eh, y Dionisio, el dios Dionisio es el dios del exceso, del desenfreno, de la intuición, ¿sí? Entonces, mientras que Apolo representa el orden, la razón, la individualidad, el arte asociado a la escultura, dice él, lo dionisíaco, Dionisio encarna el caos, el instinto. Acá es muy interesante porque la palabra que él usa para hablar de instinto es trieb, que es la misma palabra que Freud va a usar para hablar de la pulsión, ¿sí? Eh, entonces se puede rastrear el origen del concepto de pulsión en Freud, en Nietzsche. El éxtasis, la desmesura, la disolución del yo, relacionada con la música y con la embriaguez, ¿sí? O sea, imagínense que en el contexto de la antigüedad griega había fiestas dionisíacas que eran como fiestas de exceso, ¿no? De alcohol, orgías, digamos, todo desenfrenado. Mientras que lo apolíneo era más lo racional, lo ordenado, la lógica, ¿sí? Entonces, él va a hacer este par de contrapuestos, ¿sí? Eh, de opuestos, Apolo y Dionisio, y va a decir que en la tragedia griega estos dos impulsos opuestos se unen y logran un equilibrio. Pero, ¿qué pasa? Con la figura de Sócrates, Platón y Aristóteles, para Nietzsche viene la decadencia de esta filosofía griega, porque lo que hace Sócrates es darle un gran valor a los conceptos, ¿sí? A lo racional. Sí, Vicky, estoy grabando la clase y la voy a subir, sí, esa es la idea. Bueno, entonces, eh, para, para Nietzsche, eh, Sócrates es lo peor que le pasó a la filosofía, ¿sí? Porque con esta idea de conceptos universales, dice él, trata de establecer algo fijo, inamovible y a lo que se accede racionalmente. ¿Y dónde queda la vida? ¿No? Nietzsche, podríamos decir que es fan de Heráclito, ¿sí? Porque Nietzsche decía, todo cambia, todo se mueve, nada es igual, todo fluye, ¿sí? Y los conceptos son formas de estatificar la realidad, ¿no? Hacer como que la realidad quede quieta, inmóvil. Entonces él lo que quiere en su filosofía es recuperar el equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco, criticando la razón apolínea que desde Sócrates había suprimido lo dionisíaco, ¿sí? Bueno, lo que Nietzsche va a sostener es que el desarrollo de la filosofía de Sócrates, Platón, Aristóteles y después el cristianismo habían estado todo el tiempo sofocando, reprimiendo, deteniendo lo dionisíaco y exaltando lo apolíneo, ¿sí? Y entonces esto va a generar eh, un desfasaje histórico, ¿no? En donde la razón, lo racional, va sofocando cada vez más lo dionisíaco, va empobreciendo la vida y el arte, y eso es lo que lleva a la decadencia a Occidente, ¿sí? Entonces él va a poner como un punto de inflexión en el siglo XIX, justamente como un punto de decadencia, y donde él va a proponer un cambio, ¿sí? Una de sus obras que se llama La genealogía de lo moral o de la moral. La genealogía quiere decir como el estudio del origen, cómo surgió la moral. Eh,
Nietzsche se pregunta, ¿por qué pensamos que algo es bueno o es malo? ¿No? ¿Cómo llegamos a la idea de lo bueno y de lo malo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué nosotros decimos, no sé, es bueno tal cosa o es malo tal otra? ¿Cómo llegamos a esa idea? ¿Qué dicen? Y porque es lo que se dice, que está bien, Ajá, ¿no? porque es lo que se dice que está bien, porque desde O chiquito no porque, esto o está mal lo otro, ¿no? sí, claro, lo que escuchamos y asociamos con el bien, que puede ser para cada persona diferente porque venimos de diferentes familias, pero, o de diferentes contextos, pero eso, como lo que vimos y escuchamos y Y nos enseña, creímos, claro. claro. Bueno, Nietzsche va a plantear algo más general, ¿no? No tan ligado a la familia de cada uno, o a lo que piensa cada uno, sino algo más ligado a la cultura en general, ¿no? Él se centra en la cultura europea, igual que Kant, ¿sí? Así como Kant piensa que todos los seres humanos tienen que obrar siguiendo el deber, y cuando dice todos los seres humanos piensa en todas las personas europeas de su época, ¿no? Es lo que se suele llamar un pensamiento eurocentrista, ¿no? En el que ellos están, no piensan en las distintas culturas, en esa idea tampoco había una idea clara de distintas culturas, o sea, era como que era su mundo ese. Entonces lo que dice Kant, perdón, lo que dice Nietzsche es, estas ideas de lo bueno y lo malo no vienen de la revelación divina o de la razón, como decía Kant, sino de los intereses de grupos sociales específicos. ¿Sí? Y entonces va a caracterizar la moral del esclavo y la moral del señor. Dice, la moral del esclavo es la moral que tiene el común de la gente en esta época, que exalta valores como la humildad, la compasión, ¿sí? Y los plantea como verdades universales. La moral del esclavo, sobre todo para él, es la moral cristiana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la moral cristiana? Amar al prójimo como uno mismo, ayudar a que lo necesita, ser generoso con los pobres, qué sé yo, ¿no? Entonces dice, bueno, todo esto de la moral cristiana, de la moral del esclavo es un invento. Es un invento de ciertos grupos. Y dice él, es más, es un invento de ciertos grupos que son gente que no tiene voluntad, que no tiene, que no tiene ganas de vivir plenamente, y entonces inventan una moral en donde todos tienen que ser chatos como ellos, ¿no? O sea, todos tienen que ser como un rebaño. La moral del esclavo también le dice él la moral del rebaño. Entonces, ¿por qué hacen esto? Bueno, porque como ellos no se animan a vivir plenamente, quieren que todos vivan como viven ellos. La idea de lo verdadero, lo bueno, en realidad se usa para dominar y controlar a toda la gente, para que todos sean iguales que ellos, para que todos sean un rebaño, que nadie sobresalga del rebaño, ¿sí? A ver qué me están preguntando en el chat. Tibios, me dice. Bueno, claro. Entonces, en relación con la verdad, por ejemplo, va a decir Nietzsche, la verdad no depende de las cosas, sino del uso correcto de las convenciones del lenguaje. Entonces acá decimos, bueno, ¿se acuerdan que Aristóteles decía que la verdad es la adecuación entre las cosas y lo que yo digo sobre las cosas? Si yo digo que la lámpara es blanca, bueno, es verdadero si la lámpara es blanca. Ahora, lo que está diciendo Nietzsche acá es más cercano a la retórica sofística. ¿Por qué? Porque él dice, en realidad no depende
de eso, sino de cómo use yo el lenguaje, ¿no? Eh, Dice, para Sócrates, Platón, Aristóteles, la verdad radica en los conceptos. Los conceptos son universales, generales y borran toda singularidad, uniforman la realidad. Entonces yo digo, por ejemplo, un perro es un cuadrúpedo que ladra, ¿sí? Eso define a todos los perros, pero eso no dice nada de mi perro, ¿sí? De mi perro en términos singular. ¿Qué cosas hace mi perro? ¿Cómo es mi perro? Es como que bajo el rótulo, la etiqueta del concepto, se borran todas las diferencias, ¿sí? Entonces, en lugar de los conceptos que son racionales, Nietzsche va a decir que hay que usar metáforas. Por eso él escribe sus libros también de manera metafórica. La metáfora es polifacética y tiene muchas dimensiones, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de la verdad, dice Nietzsche, la verdad no es algo absoluto, universal, ni objetivo, ni está fuera del ser humano, ¿sí? Como diría Sócrates, por ejemplo, sino que la verdad es una construcción humana que nosotros creamos para sobrevivir y organizar el mundo, ¿sí? Esta idea de que el lenguaje crea la realidad es una idea muy del siglo XX, ¿sí? Se está adelantando casi un siglo a lo que van a plantear muchos filósofos del siglo XX y que hoy, llevándolo un poco más a nuestra realidad concreta, nosotros vamos un paso más allá y vemos que la realidad muchas veces es una construcción que hacen los medios de comunicación, las redes sociales, ¿no? Y entonces aparece más claramente esta dimensión de la construcción humana. ¿Qué es la verdad? No sé cómo. No sé. Y María. yo creo que la verdad es para cada uno diferente, profe. Bueno, claro, pero él le Es una piensa como una construcción. faceta más vinculada a la verdad y el poder, como después va a plantear más adelante Foucault. Es decir, como que no es que vos creés cualquier cosa, vos creés las No, cosas, vos creés lo que el poder quiere que creas, lo que la claro, que sociedad se quiere, lo que el construyen, gobierno. por Sí. ejemplo, que se construyen socialmente. Les pongo un ejemplo concreto. El año pasado, eh, cuando meten presa a Cristina, un grupo de la población dice, la proscriben a Cristina. Y el otro grupo de la población dice, qué bueno que metieron presa a la chorra. ¿Cuál es la verdad? La verdad la construyen, ¿no? Los seres humanos, va a decir Nietzsche. La verdad es la que cada uno quiera creer, Bueno, claro, ¿no? Es pero vos interna, no crees, es externa, pero a pero ver, se Vicky, construye a vos partir de lo crees. externo. Claro, vos creés la verdad, pero también tiene que ver que la verdad que vos creés está en relación con los medios de comunicación que consumís, con las noticias de Instagram que ves, con los TikTok que Obvio. ves, y te vas haciendo una idea de la verdad. Sí, sí, con el entorno, digamos, con lo que vos, pero son cosas que vos seguís, porque qué sé yo, a mí nos aparece de todo, porque hay personas proclamándose de diferente manera, pero qué sé yo, las noticias que me llegan a mí no creo que sean las mismas que les llegan a todos, porque nos gustan cosas diferentes, vemos cosas diferentes. Tal cual. Entonces es como muy, muy único también, muy Bueno, personal, la verdad. en general en los hechos históricos aparece más fuertemente esta idea, porque siempre las figuras históricas tienen defensores y detractores. Vos le preguntás a uno sobre Sarmiento y te va a decir fue lo mejor que le pasó a la educación argentina y otro te van a decir era un neonazi, ¿no? O sea, cada uno va a decir algo diferente de ese personaje. Lo mismo con Rosa, lo mismo con Urquiza, digamos, todos los personajes históricos tienen estas facetas. Ahora Nietzsche Sí. lo lleva a toda la realidad y dice, bueno, en realidad la verdad es no solo conceptos, sino metáforas y convenciones
que nosotros usamos cotidianamente y que después nos olvidamos que eran conceptos o metáforas. Es decir, como que nosotros mismos nos creemos eso que inventamos, ¿sí? Lo que ejemplifica con la idea del lenguaje, con las clasificaciones, con las generalizaciones, nos alejan de la realidad individual y caótica. Por ejemplo, cuando decimos árbol, estamos agrupando una infinidad de formas, tamaños, colores en una sola palabra, sacrificando la singularidad de cada árbol por una noción general. ¿Sí? Bueno, acá Mónica me dice la historia la escriben los que ganan. Bueno, claro, pero por eso les digo, o sea, esa verdad histórica es como una construcción humana. Lo que dice Nietzsche es que todo es una construcción humana. Los hechos históricos, pero todos los conceptos también son una construcción humana, porque cuando yo elaboro un concepto, elijo tomar algunas cosas y dejar otras, ¿no? Y lo que dejo generalmente son las notas singulares de ese concepto. Y también los afectos, ¿no? Quedan por fuera. Es algo eminentemente racional. O sea, es algo, diría Nietzsche, apolíneo, ¿sí? El concepto. Mientras que para él la verdad tendría que tener un valor eh, no solo racional, sino también que tendría que incluir estos matices, ¿sí? Yo le puse acá un ejemplo con la cuestión de qué es una mariposa, ¿sí? Si nosotros buscamos el concepto, dice insecto de boca chupadora con dos pares de alas cubiertas de escamas, generalmente de colores brillantes, que constituye la fase adulta de los lepidópteros, ¿sí? Ese es el concepto. Pero, ¿qué nos dice el concepto de la experiencia de ver una mariposa? ¿Qué nos dice el concepto de una mariposa singular? ¿Qué nos dice el concepto de la metáfora? Por ejemplo, acá tomé un pedacito de un verso de Neruda que dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llenas el alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo, ¿sí? Es un fragmento de una poesía en donde él compara a su amada con una mariposa, ¿no? Que por momentos está en un capullo, ¿vieron el capullo de la mariposa? Y por momentos vuela, ¿no? Ahora, esa riqueza que le da la poesía a la idea de mariposa, no la podemos encontrar nunca en el concepto mariposa, ¿no? O sea, el concepto mariposa es un concepto sumamente frío, racional, clasificatorio, ¿sí? Que en un punto borra esta dimensión vital de la mariposa. Bueno, acá tenemos un cuadrito de Dalí sobre las mariposas y acá tenemos, no sé si se va a ver, un video de YouTube sobre las mariposas, ¿no? O sea, que pasan mariposas. Bueno, ¿lo ven el video o no? Profe, ¿Se ve? No, profe, yo sigo Ah, viendo el el PowerPoint. del Bueno, video. después se los mando. El video simplemente lo que hace es mostrarles Decir una la palabra mariposa. mariposa. La mayoría de las personas imaginan a una criatura delicada, revoloteando sin rumbo de flor en flor. Pero su apariencia es engañosa. ahora sí, profe. Las mariposas monarca son de los mejores navegadores del mundo, guiadas por cerebros igual de pequeños que la cabeza de un alfiler. Ellas vuelan 6.000 kilómetros a través de un continente y con la precisión de un misil de radar.
Y este es el truco. Ninguna mariposa monarca que inicia su viaje vive para terminarlo. Y ninguna monarca que lo termina ha visto alguna vez a dónde va. Estamos empezando a comprender las fuerzas ocultas que les dicen cuándo irse, a dónde ir y cómo llegar ahí. Sin embargo, a medida que nos acercamos, las monarcas parecen estar desapareciendo. ¿Pero por qué? Bueno, un poco Resolver el enigma de su declive depende de descifrar el el punto video. de su misterioso viaje. Pero, profe, no va a poder hablar arriba del video. Ya sé, pero el video apuntaba un poco este, a Sí, pero mostrar. está muy relacionado con esto que yo me quedé pensando justo lo que dijo Moni, que la historia o la verdad puso ella entre paréntesis, y la historia no siempre va de la mano con la verdad. O sea, creo que es un poco al contrario muchas veces. Claro, es que el tema es que no existe la verdad. Claro, La o verdad sea, es la verdad para cada quien. es una construcción del lenguaje, ¿no? Y va de la mano con eso de que dice que la escriben los que ganaron, porque es lo que los que lograron dominar. Está muy en lo correcto, pero es una construcción que se hace a partir de eso, a partir del poder y del lenguaje, como veíamos. Claro, exactamente. Lo mismo que la moral, ¿no? La inventan un grupo de personas que son los cristianos, que universalizan esa moral cristiana para todos, como que tiene los valores más importantes, que es lo bueno, ¿no? A ver, ¿qué me dice? Dice Moni, si la verdad entonces es subjetiva. Para Nietzsche sí, sería Claro, subjetiva. No habría directamente. claro, yo lo que les diría es que la verdad es una construcción social. O sea, subjetiva, pero subjetiva colectiva, no subjetiva individual. ¿Entiende la diferencia? Claro. O sea, como que un grupo determinado de personas en la sociedad define qué es la verdad y vende en un Que punto domina, que eso es la verdad. claro, el que domina. Exacta. Bueno, Por lo general es el que quiere dominar, porque el que no quiere dominar no y es que termina, para poder ejercer algún tipo de poder hace falta tener a la gente convencida, claro. ¿no? La verdad para Nietzsche está ligada a la voluntad de poder. No solo la voluntad de dominar a los otros, sino la voluntad de poder como una fuerza vital que busca crecer, expandirse y afirmar la propia existencia. La verdad de un individuo o de una cultura es por lo tanto una interpretación del mundo que le sirve para afirmar su propia voluntad de poder. No hay perspectiva correcta, sino una multiplicidad de ellas, cada una ligada a los instintos y valores de quien la sostiene, ¿sí? Es decir, que esta idea de interpretar el mundo, este concepto de perspectiva, que de nuevo en el siglo XX también se pone muy de relieve el perspectivismo, que quiere decir que hay distintas formas de mirar las cosas y de acuerdo a donde te posiciones la vas a ver de una manera diferente. Pero estas formas de ver las cosas, que él va a llamar la verdad para ese grupo, para ese individuo, para esa cultura, no solo tiene una función eh, eh, de construcción de algo, ¿no? Sino que tiene una función de tratar de dominar el mundo, de empoderarse, de expandirse, de querer que todos tengan esa misma visión. Y esto es lo que él va a llamar la voluntad de poder, ¿no? Como algo que trasciende y que busca cada vez cubrir un mayor número de personas. Entonces, la perspectiva tiene una función útil, ¿no? Que tiene que ver con este desarrollo del poder eh, y con el desarrollo de una cultura o de un individuo, ¿no? Si lo pensamos en relación, por ejemplo, con el cristianismo, bueno, hay un deseo del cristianismo de expandirse a nivel mundial
y que sus valores, sus creencias se expandan con él. Y esto es para Nietzsche lo que llevó a la decadencia de Occidente, la expansión del cristianismo. ¿Sí? Eh, este concepto de la voluntad de poder lo va a retomar también Foucault, Michel Foucault en el siglo XX, porque Foucault va a plantear que justamente el poder es un aliado del saber, ¿sí? En la medida en que aquel que tiene poder lee la realidad, transmite una perspectiva de la realidad que afianza su poder, ¿sí? O sea, estas ideas que estaban ahí en germen en Nietzsche, después en el siglo XX se van a seguir desarrollando. Otro concepto importante de Nietzsche es el de nihilismo, ¿sí? Nihil quiere decir nada. Entonces Nietzsche dice que él es nihilista porque declara que Dios ha muerto, lo que para él significa que no existe un orden moral, metafísico, superior al del ser humano, ¿sí? Es decir, lo único que hay es esto. Entonces niega, ¿no? Dice, en el lugar del Dios, de la creencia, del más allá, no hay nada, ¿sí? De ahí viene este concepto de nihilismo. Desaparece Dios, desaparece lo bueno y lo malo, porque, digamos, para esto hay que entender un poco cómo es el planteo de la moral cristiana, ¿no? O sea, el planteo de la moral cristiana es, vos vivís en este mundo, sufrís, tenés una vida de mierda, pero todo eso te va a llevar a vos a morir y poder después vivir la vida eterna en el cielo, porque fuiste bueno, porque hiciste las cosas bien, porque le obedeciste a Dios, ¿sí? En ese planteo, esta vida no tiene mucho valor, porque es solamente un tránsito para la vida posterior a la muerte, ¿sí? La vida eterna. Y el bien y el mal determinan si vos vas al cielo, vas al purgatorio o vas al infierno, ¿no? Es decir, que hacer bien o hacer mal tiene un valor para la otra vida también, ¿sí? Entonces, él dice, toda esta idea, toda esta gran Lo ficción. que pasa, profe, es que todo el cristianismo, todo lo que es la iglesia y demás, fue creado en un punto justamente para la dominación del pueblo, para incluso a través del castigo, de la culpa, tenerlos así como callados y como sin Reprimidos. poder, Sumiso, oprimidos, sí, claro, sumisos, que no se pronuncien, claro. que no se Bueno, rebelen. claro, esto es lo que viene a denunciar Nietzsche en el siglo XIX. Después, en el siglo XX, Marx, Carlos Marx, va a decir, la religión es el opio de los pueblos. El opio es una droga que te atonta un poco, ¿no? Como que disminuye tu capacidad de reacción. Entonces, Marx dice, la religión es el opio de los pueblos, quiere decir que la religión te, justamente, te aplaca, ¿no? Te atonta, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo mismo decía Nietzsche en el siglo XIX, o sea, un siglo antes. Decía, en este siglo el ser humano se siente perdido, sin un propósito superior, es decir, porque en el siglo XVIII más o menos se empieza a cuestionar la cuestión religiosa y empieza como a tambalear esta creencia en Dios, sobre todo en el plano de la filosofía. Y entonces dice, bueno, ¿y qué hace la gente cuando se siente perdida, sin un propósito, que su vida no tiene un sentido? Porque antes tenía el sentido de que iba a morir y se iba al cielo, pero ahora si no tiene ese sentido, ¿qué hace? Bueno, busca consuelo en el hedonismo y en el conformismo sin aspirar a nada grandioso, ¿no? El hedonismo, o sea, la búsqueda del placer, o el conformismo, me conformo con lo que hay, es esto, y entonces es como que la persona, los seres humanos, prefieren la comodidad a la lucha, la seguridad al riesgo, ¿no? Esto es lo que él va a llamar nihilismo pasivo,
sea, no hay nada, no tengo que buscar nada y bueno, me conformo con lo que tengo, hago mi vida. ¿Para qué querer que cambien las cosas? Esto es así, ¿sí? ¿A quién les hace acordar esta posición conformista? Eh, Esperá, no me sale, profe. Sí, a ya los lo que no se hablamos. dicen. A los estoicos. A los estoicos, exactamente. Esos famosos reels de los estoicos. Bueno, no tengo que aspirar a nada, no me tengo que preocupar por nada, todo me relaja, digamos, todo fluye, no me interesa nada. Bueno, hay que buscar el placer, ahí ya aparecen más los epicureístas. Bueno, esto es lo que él llamaría el nihilismo pasivo. Ahora dice Nietzsche, no nos tenemos que quedar en el nihilismo pasivo, que sería como pesimista, sino que tenemos que considerar que el nihilismo pasivo es un paso hacia el nihilismo activo. El nihilista activo se enfrenta al vacío de valores. Dice, y sí, la verdad que no hay ningún sentido en la vida, es cierto, me enfrento a esa realidad. No es que me resigno, sino que digo, bueno, no hay un valor por fuera de esta vida. ¿Qué hago con eso? ¿Me deprimo? ¿Busco soluciones hedonistas? No, tengo que destruir esos ídolos del pasado, terminar de tirar abajo toda esta porquería que hay. Por eso Nietzsche dice es el filósofo del martillo, ¿no? Porque agarra con el martillo y entra a destruir todo, los valores del pasado, y quedarme con la fuerza y la voluntad para poder producir algo nuevo, para crear valores nuevos, ¿sí? Es decir, que este estado de crisis, de nihilismo, de pesimismo, me tiene que llevar a la lucha, al cambio, a la modificación de esta sociedad que está vacía de valores, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se supera el nihilismo? No quedarse en la negación, sino ir hacia la voluntad de poder. Esto es lo que va a plantear Nietzsche. ¿Qué quiere decir la voluntad de poder? Bueno, justamente modificar, trastocar todos esos valores cristianos que cayeron en el nihilismo, que se fueron como pudriendo, ¿no? Reevaluarlos y crear nuevos valores. Pero esos nuevos valores tienen que tener como centro la vida, ¿sí? La vida terrenal. Lo único que tenemos es esta vida y tenemos que vivirla plenamente. No hay la vida eterna, no hay el cielo, no hay el infierno, no hay nada de eso. Tenemos esta vida, ¿no? Y ahí vuelve esta idea del vitalismo, ¿no? Lo que tenemos es la vida y hay que vivirla y disfrutarla no solo en la dimensión racional, sino en la dimensión intuitiva, en la dimensión más del desenfreno, ¿no? Bueno, y aparece un concepto muy importante para Nietzsche que es el de superhombre. Nietzsche dice, la historia de la humanidad es un proceso de transformación. El hombre actual está incompleto, es un puente hacia el superhombre. El superhombre es un hombre que trasciende la moral del rebaño, la moral cristiana, los valores de la compasión, de la humildad, todo esto que decíamos, que él dice que son una gran ficción, que no sirven, que ya se destruyeron, cuando Dios se muere se caen todos los valores. Entonces dice, bueno, el hombre, el superhombre trasciende estos valores y crea sus propios valores, ¿sí? Para poder hablar de un proceso de superación, de transformación, es necesario aceptar la muerte de Dios, superar ese nihilismo pasivo y desarrollar la voluntad de poder, ¿sí? De nuevo, Nietzsche declara que La muerte de Dios, profe, y también en un punto la muerte de uno mismo, de lo que fue, de lo que aprendió, de lo que, como un renacer, ¿no? y en un punto sí,
Si vos fuiste educada como él en una moral cristiana, donde aprendiste ciertos valores de esa moral cristiana, la humildad, la compasión, la ayuda al prójimo, todo eso lo mamaste desde tu infancia. Bueno, lo que él te va a decir es que ahora eso lo tenés que abandonar, claramente, y tenés que crear tus propios valores, ¿no? Aceptar la muerte de Dios significa que lo que cae no es solo Dios, sino la moral cristiana, la metafísica, esta idea de los conceptos, ¿no? Los valores que consideramos absolutos o divinos, todo eso se pulverizó y eso genera esa crisis que nosotros llamamos el nihilismo, es decir, que nada tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. ¿Vieron el tango este Cambalache? ¿Lo escucharon alguna vez? No, Bueno, hoy resulta que es lo mismo ser de Sí, me encanta, profe. ignorante, sabio, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un sabio lo mismo un chorro que un gran profesor, ¿no? O sea, lo que plantea ese tango justamente es el nihilismo. O sea, nada tiene sentido. No tiene sentido que estudies, no tiene sentido que seas un gran profesor, porque un chorro va a tener el mismo valor que vos. O sea, nadie valora nada. Poco plantea esta crisis de sentido, ¿no? Pero lo que dice Nietzsche es que esta crisis de sentido en realidad también la oportunidad para avanzar. Siempre que hay una crisis, se pierde el sentido, pero es el momento en donde uno tiene que renacer, ¿no? Liberarse de ese lastre, de esos valores que no sirven para nada y crear nuevos valores. Ante la Es ausencia, lo que es también, profe, lo que estamos viendo en psicología con el aprendizaje, que siempre para aprender algo se genera un desequilibrio antes claro, de adquirir el nuevo conocimiento. claro, pero en psicología me imagino que deben estar viendo Piaget, que va a hablar del desequilibrio cognitivo como un avance, ¿no? En el proceso de conocimiento, pero este desequilibrio de que habla Nietzsche no es tanto cognitivo, sino es como vital, ¿no? O sea, lo que interroga fuertemente es qué sentido tiene la vida, para qué vivimos, para qué hacemos todo lo que hacemos, ¿sí? Hay un filósofo que a Nietzsche le gusta mucho que es Schopenhauer, que es un filósofo también, pero bueno, es más pesimista, podríamos decir, que Nietzsche, porque se queda en esta idea del sinsentido de la vida. Nietzsche, dentro de todo, tiene una posición optimista, porque él dice, bueno, está bien, muere Dios, los valores, la religión, todo, pero esta es la oportunidad de que nos liberemos y que nos demos cuenta que el ser humano es el único que puede salir adelante, ¿no? Es el único que puede crear nuevos valores. Y a ese hombre capaz de crear nuevos valores y enfrentarse al vacío existencial, él le va a llamar el superhombre, ¿sí? El superhombre es el que enfrenta el vacío existencial, crea un nuevo sentido para la vida. La voluntad de poder no es el deseo de dominar a otros, sino una fuerza vital de crecer, de expandirse, de autoafirmarse. El superhombre es la encarnación de esa voluntad de poder. Alguien que busca superarse a sí mismo constantemente y alcanzar su máximo potencial, ¿sí? Con esto, vamos, queda claro que la idea de Nietzsche no es solo el martillo, es decir, rompamos todo lo que está, sino rompamos lo que está para crear algo nuevo que sea mejor, ¿sí? Sería el martillo y el ladrillo. Empecemos con el martillo, seguimos con el ladrillo. Ahora, el ladrillo, de alguna manera que serían estos nuevos valores que crea el hombre, fíjense que son valores que tienen que ver con el desarrollo máximo del hombre, ¿no? Con el desarrollo pleno, constante. Como si uno dijera, bueno, acá ya aparece una perspectiva más singular de cada uno. Vos te levantás a la mañana y decís, bueno, nada tiene sentido, no tiene sentido hacer las cosas bien, mal, qué sé yo. Bueno, ¿qué tiene sentido para mí? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué deseo yo?
Y ahí me pongo mi propio proyecto, mis propios valores y trato de desarrollarme plenamente en eso, no en lo del rebaño, en el de todos, sino de una manera más singular. ¿Se entiende? Bueno, el superhombre es un creador, no obedece, sino que manda, no sigue la moral de los otros, sino que inventa una moral nueva. Su ética es la ética de la autoafirmación, ¿sí? Por eso es una ética afirmativa, pero afirmativa de uno mismo, no de los valores de otro. Otro concepto interesante de Nietzsche es este concepto de el eterno retorno de lo mismo. Él va a hablar de una temporalidad, de un tiempo que no es lineal, sino que es circular. Siempre estamos volviendo a lo mismo. Y entonces dice, vos te tenés que hacer esta pregunta. ¿Qué pasaría si tu vida se repitiera infinitamente con cada alegría y cada dolor, cada día de tu vida? ¿Te gusta tu vida? ¿Estás de acuerdo en que te gustaría que sea así siempre? Dice, el superhombre es aquel que ama su destino de tal manera que desearía que cada instante de su vida se repitiera toda la eternidad. O sea, si sos vos el que creas tu vida, si sos vos el que estableces tus valores, vos querés vivir esa vida que vos creaste para vos. Si vos estás viviendo una vida para otro, voy a estudiar porque quiere mi mamá, limpio la casa porque me dice mi marido, tengo que cuidar a los chicos porque alguien se tiene que ocupar. Entonces, no es la vida que uno quiere, es la vida que le pone otro. Entonces, esa vida no la querés volver a vivir todo el tiempo. ¿Se entiende? Sí, Entonces, profe. lo que él plantea como el eterno retorno de lo mismo, hay una película muy buena sobre esto que se llama El Día de la Marmota, no sé si la vieron, es una película vieja, en donde un tipo va a un pueblo, es un periodista, y todos los días en ese pueblo se levanta y hay como un hechizo del tiempo, vieron como otras películas, él se levanta todos los días y es el mismo día, suena el despertador y es el mismo día, ¿sí? Y haga lo que haga, vive siempre el mismo día. Y al principio vive el mismo día como un chanta, como un hijo de puta, porque es así, el tipo era así, ¿no? Era un mal tipo, hasta que en un momento él empieza a querer vivir esa vida, querer vivir plenamente ese día que le toca vivir. Y cuando hace ese cambio, es como que desaparece ese hechizo y él empieza a vivir, ¿no? Entonces, está bueno para trabajar esta idea del eterno retorno de lo mismo, ¿no? Es decir, que tu vida sea tan plena, que vos estés tan convencido que estás haciendo lo que querés hacer, que quieras vivirla plenamente, esta vida, que es la única que hay, ¿sí? Profe, hay una nueva que salió, bueno, entre comillas, porque ya no es vieja, que se llama Feliz Día de tu Muerte también, que es parecida así, Ajá, de una chica que se va despertando y la mata en el día de su cumpleaños y va reviviendo todo ese mismo día, ajá, no la vi, hasta que la voy pasa a lo que vos tener que ver. dijiste. Bueno, la voy a tener que ver. eh, Ser dueño de uno mismo, superar las debilidades y convenciones que nos atan, no buscar la comodidad ni la felicidad fácil, sino el desafío y la superación personal. Hay otro libro muy conocido de Nietzsche que se llama Más allá del bien y del mal, y lo que él plantea en realidad no es ir en contra de la moral, sino crear una serie de valores que tengan sentido para nosotros, ¿sí? Crear una moralidad que tenga que ver con la afirmación de la vida y con la afirmación de nuestros valores, ¿no? O sea, que estén más allá del bien y del mal en términos del bien y del mal cristiano, ¿no? O sea, esa idea del bien y del mal que tenía esa moral del rebaño. El superhombre, dice Nietzsche, no es una figura a la que debemos imitar, sino un ideal que nos tiene que mover, nos tiene que llevar a querer ser mejores y superarnos, ¿sí?
Esa es la única respuesta posible a la crisis del nihilismo y el camino para que el ser humano alcance la grandeza. Es el individuo que al verse libre de las cadenas de la moralidad tradicional, asume la responsabilidad de crear una nueva forma de ser y de valorar la existencia. ¿Sí? Esto es muy interesante porque creo que hoy todavía seguimos en el nihilismo. ¿Sí? Eh, y las respuestas al nihilismo muchas veces son nuevas formas de totalitarismo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, tenemos el nihilismo que sería no creo en nada, no me importa nada, hago la plancha, ¿vieron? Sigo así como si nada pasara, que puede ser una respuesta bastante común en muchas personas. Y después está el individuo, por ejemplo, hiperreligioso, que encuentra que lo que lo mueve en la vida es la religiosidad, y entonces tenemos, no sé, los evangélicos que van predicando casa por casa, los testigos de Jehová que quieren convertir a toda la familia, los árabes que se inmolan con una bomba, ¿no? O sea, esas manifestaciones como de creer en algo, pero en eso que creen justamente no es en el valor de su vida y la superación personal, sino que es algo exterior a la vida de ellos, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, de nuevo, una forma de creer en Dios y creer en otra cosa que no es uno mismo, ¿no? Me parece que hoy seguimos ahí dando vuelta a esto, a estas cuestiones, ¿no? Que no están resueltas. Hay un autor que me gusta mucho, que saca muchos libros, Tanto tiempo después, ¿no, profe? claro. Que si en Hay una, no esa. sé si lo leyeron, un autor coreano que se llama Han, de apellido. Después le voy a pasar un libro porque si quieren leerlo, no tiene nada que ver con que estudien esto, ¿eh? Porque tampoco está en el programa, es un coreano contemporáneo que describe el mundo de hoy como un gran mundo nihilista, donde cada uno piensa, ¿Han o Jung? sí, Bun Chu Han, no sé, algo así. Ah, es Jung. Sí. Sí, también lo leímos en psicología. Ah, mira qué bien. Nos mandó algo de él. Claro, que describe un poco lo que es el momento actual, pero que en un punto retorna, podríamos decir, esto mismo que fue la crisis del siglo XIX para Nietzsche, ¿no? El eterno retorno de lo mismo es justamente la prueba definitiva para el superhombre. O sea, el único que puede contestar que estaría feliz viviendo una y otra vez la misma vida es el superhombre. El nihilista pasivo se sentiría abrumado por esa idea, pero el superhombre la abrazaría con gozo. Aceptar el eterno retorno significa que uno ama la vida de tal manera que deseará vivirla sin cambio, ¿sí? O sea, la afirmación de la existencia misma, anular cualquier resignación, ¿no? O sea, resignación es decir, bueno, me resigno a vivir esta porquería de vida que tengo, que sería un poco lo que dirían los estoicos, ¿no? Aceptar el destino, resignarte. Bueno, Nietzsche está en el plano opuesto de esto. Bueno, y hasta acá un poco el PowerPoint que armé de Nietzsche. Después ustedes tienen el texto y en el texto explica, es un texto muy claro en términos de desarrollo conceptual, no es tan claro para leer porque no se ve tan bien, pero tiene claridad en la hora de transmitir. Y tienen al costadito, chiquitito, unas preguntitas en función de lo que estuvieron leyendo, ¿sí? Eh, entonces, bueno, es un texto bastante didáctico en este sentido, ¿no? Que es parecido a los que vimos de las éticas y de Sartre, que tenía como el desarrollo y preguntas. No sé si los pudieron ir haciendo, si pudieron ir haciendo lo de las éticas, eh, helenísticas, lo de Sartre, que había quedado como tarea. ¿Lo pudieron hacer? Sí, profe, algunas cosas sí. Bueno, ¿no tienen dudas de los puntos? Por ahora no.
A mí en lo personal no sé si lo que habré puesto esté bien, pero Mm, claro. Bueno, lo que podemos hacer si quieren, es la semana que viene, el miércoles, yo voy a ir presencial. Si Dios quiere, no me agarra ninguna peste, esperemos que no. Corregimos las preguntas de Kant y corregimos las preguntas de Nietzsche, ¿sí? Las de hoy. Y seguramente vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el siglo XX, ¿sí? En el siglo XX, cómo estas ideas de Sartre, perdón, cómo estas ideas de Nietzsche influyen, por ejemplo, en Sartre, que va a hablar del sinsentido de la vida, el existencialismo, cómo influyen en una revisión en relación con el poder, ¿no? Y cómo la verdad es una creación del poder y cómo la verdad se inventa a partir de ciertas estrategias. Esto lo va a tomar mucho Foucault, pero también una discípula de Foucault que es Judith Butler, que nosotros la vamos a ver porque es una de las filósofas feministas más importantes de este momento, ¿no? Eh, y después, bueno, nos quedaría ver a un muchacho acá de Mendoza, que es Dussel, un filósofo que propone la filosofía de la liberación y que tiene mucho impacto en lo que es después el pensamiento filosófico latinoamericano, que, bueno, seguramente, no sé si ustedes tienen la materia pensamiento latinoamericano. no, profe. No. No, No, no la tenemos, profe. Bueno, pero todo no se puede dar, chicas. Siempre me quedo con ganas de darles algo más, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Después les paso, si quieren, el librito del coreano para las vacaciones de verano, así ustedes dicen, ay, no sé qué hacer. En las vacaciones de verano se leen el librito del coreano, pero no va a entrar dentro de lo que hay que estudiar ni nada. Lo que entra dentro de lo que hay que estudiar es lo que ustedes tienen en el cuadernillo y lo que vamos viendo todas las clases, ¿sí? Traten de leer, por favor, lo de Nietzsche, el texto. Traten de marcar si hay cosas que no entienden. Así, el miércoles que viene me dicen, profe, no entiendo esta frase y yo se las explico, ¿sí? Y también Profe, para por que, favor, trate si puede de subirla a la clase, por favor, bueno, porque seguramente yo no estuve tomando apuntes hoy, no pude. Gracias. bueno, eh,